García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y muere en el 2014, el 17 de abril, en la Ciudad de México, en ese entonces México, Distrito Federal. Él nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, que le marca especialmente por su contraste con Bogotá y otras zonas del país en las que vive más tarde. En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en El Espectador y en El Heraldo, y pasa a integrar el conocido como Grupo de Barranquilla, de cuya mano conoce la obra de los autores que más tarde influenciarán de manera significativa su obra, como Faulkner principalmente, y después Virginia Woolf, y también muy importante en su obra Hemingway y Kafka, entre otros. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esa fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí durante 4 años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde atraviesa dificultades económicas, escribe la obra de la que es este video, El coronel no tiene quien la escriba, y La mala hora, publicadas en 1961 y 1962 respectivamente. Regresa a América en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa vida periodística con la escritura de los relatos de los funerales de la mamá grande, 1962, tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal. Después de eso, decide establecerse en México, donde también morirá. Allí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine, El Gallo de Oro, en colaboración con Carlos Fuentes. Unos años después, en 1967, publica lo que pronto se convierte en su obra más conocida y a cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo. No hay, no hay que adivinarlo, 100 años de soledad. El éxito es inmediato y también inmenso, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive del 68 al 74 del siglo XX. Ahí escribe El otoño del patriarca, publicado en el 75, y cuentos como Isabel viendo llover en Macondo, en el 68, o Relato de un náufrago, en el 70. En los años sucesivos alterna su residencia en México, Cartagena de Indias, La Habana y París. Y en el 82 llegó el día. Recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en los tiempos del cólera, el cual nos ha recomendado nuestra maestra y a mí me han regalado y debo de leer. Y además El general en su laberinto, que ese sí lo he leído un poco y es muy interesante literariamente, y 12 cuentos peregrinos. En ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba, donde dirige anualmente un taller de guión. Eh, tres obras, tras obras como Del amor y otros demonios en el 94 y Noticias de un secuestro en el 96, publica en 2002, a 12 años de su muerte, Vivir para contarla, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memorias de mis putas tristes, el 2004, 10 años antes de su muerte, y Yo no vengo a decir un discurso, 4 años antes de su muerte, en el 2010. Finalmente, muere en México, Distrito Federal, en ese entonces, el 17 de abril de 2014. Los herederos de Gabriel García Márquez depositaron el 24 de febrero de 2015 en la caja de las letras del Instituto Cervantes un legado del escritor in memoriam. Ahora escucharemos unas declaraciones de García Márquez sobre su novela El coronel no tiene quien escriba. Y me senté a escribir El coronel no tiene quien le escriba, porque esta es una especie de historia que se muerde la cola. Yo conocía la historia de mi abuelo, que estuvo toda su vida esperando que le mandaran su pensión de veterano. Cuando mi abuelo se murió, mi abuela me dijo: tu abuelo se murió esperando su pensión de veterano, pero yo no me preocupo, porque a ustedes les llegará. Y si no te llega a ti,
le llegará a tus hijos, la pensión que no llegó nunca. Entonces yo había pensado siempre que esa podía ser una historia o una comedia, de la comedia del coronel que espera su pensión. Y por eso yo creo, contra el criterio de todos los críticos, que si yo he escrito una obra maestra, esa obra maestra es El coronel no tiene quien le escriba. Ahora les leeré un fragmento de la novela, que bueno, no puede subdividirse de toda, pero creo que es un buen fragmento. No les diré dónde está para que si quieren leer la novela lo descubran por ustedes mismas. Y bueno, aquí voy. No estoy solo, dijo el coronel. Trató de explicar algo, pero lo venció el sueño. Ella siguió hablando sordamente hasta cuando se dio cuenta de que su esposo dormía. Entonces salió del mosquitero y se paseó por la sala en tinieblas. Allí siguió hablando. El coronel la llamó en la madrugada. Ella apareció en la puerta, espectral, iluminada, desde abajo por la lámpara casi extinguida. La apagó antes de entrar al mosquitero, pero siguió hablando. Vamos a hacer una cosa, la interrumpió el coronel. Lo único que se puede hacer es vender el gallo, dijo la mujer. También se puede vender el reloj. No lo compren. Mañana trataré de que Álvaro me dé los 40 pesos. No te los da. Entonces se vende el cuadro. Cuando la mujer volvió a hablar, estaba otra vez fuera del mosquitero. El coronel percibió su respiración impregnada de hierbas medicinales. No lo compran, dijo. Ya veremos, dijo el coronel suavemente, sin un rastro de alteración en la voz. Ahora duérmete. Si mañana no se puede vender nada, se pensará en otra cosa. Trató de tener los ojos abiertos, pero lo quebrantó el sueño. Cayó hasta el fondo de una substancia sin tiempo y sin espacio, donde las palabras de su mujer tenían un significado diferente. Pero un instante después se sintió sacudido por el hombro. ¡Contéstame! El coronel no supo si había oído esas palabras antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recortaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre. Le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez. ¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada?, repitió la mujer. Entonces ya será 20 de enero, dijo el coronel, perfectamente consciente. El 20% lo pagan esa misma tarde, si el gallo gana, dijo la mujer. Pero si pierde, ¿no se te ha ocurrido que el gallo puede perder? Es un gallo que no puede perder. Pero suponte que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso, dijo el coronel. La mujer se desesperó. Y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó, y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años. Los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder. Bueno, eso fue todo por hoy. Si quieren saber qué le dijo el coronel, lean la novela. Yo se las mando por PDF y eso es todo. Muchas gracias.